dar cuenta de la primera de las audiencias que corresponde al Partido de Renovación Popular por exclusión de candidato, siendo las 9:38. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Número 1. Expediente 8367-2021. Recurso de apelación interpuesto por doña Diana Masamoto Rivas, personera legal alterna de la organización política Renovación Popular, en contra de la resolución 681-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió excluir a don Rafael Bernardo López Aliaga Casola, candidato a la presidencia de la República por la citada organización política en el marco de las elecciones generales 2021. La organización política Renovación Popular ha acreditado al señor don Humberto Abanto Verástegui. Buenos días. Señor abogado, don Humberto Abanto tiene el uso de la palabra. Por 5 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El debate de hoy es un debate sobre el derecho de participación política, específicamente sobre el derecho a ser elegido, que como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en su doctrina consolidada, cuando es restringido, implica en la restricción del derecho de todos los ciudadanos a elegir. En el caso concreto estamos hablando de una exclusión, que es la restricción más intensa que puede darse sobre el derecho a ser elegido en nuestro sistema jurídico. Esta exclusión, cuya regla general de aplicación es la gradualidad, es decir, exige reincidencia, tiene como excepción una aplicación inmediata prevista en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas para el caso en que el bien entregado supere las 2 unidades impositivas tributarias, en cuya situación el jurado electoral especial correspondiente debe disponer la exclusión del candidato infractor. El hecho, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, es que el 19 de diciembre de 2020, en el programa televisivo, porque hoy es sábado con Andrés, Rafael López Aliaga Casorla declaró que desde los 19 años dedica la mitad de lo que gana a apoyar obras de bien. Esta sola declaración llevó al Jurado Electoral Especial a calcular que desde el 20 de diciembre de 2020, según la fecha de presentación de solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, hasta el 2 de enero de 2021, Rafael López Aliaga habría entregado 276.213 soles. Sin embargo, la resolución contiene 2 errores de hecho graves. El primero es que en esa misma declaración, Rafael López Aliaga señala que está de licencia en sus donaciones porque está entrando en campaña electoral. Y la segunda, de que la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Renovación Popular se dio el 22 de diciembre de 2020 a las 11:16 de la mañana. ¿Qué ha hecho cómo ha razonado el Jurado Electoral Especial para excluir a Rafael López Aliaga? Ha empleado el aforismo inquisitorial a declaración de parte relevo de prueba, señor presidente. Y aquí en este Jurado Nacional de Elecciones hay personas versadas en el derecho penal y en el derecho sancionador. Lo que está haciendo el Jurado Electoral Especial es equiparar la declaración televisada con una confesión, olvidando que en nuestro sistema jurídico la confesión no tiene valor probatorio si no está corroborada con otros medios de prueba. Así, el Jurado Electoral Especial lo que ha hecho es confundir la prueba del dicho, o sea, una grabación en la que alguien dice haber hecho una entrega, con la prueba del hecho, que es una grabación en la que constase la entrega. Ni siquiera ha podido identificar una sola entrega cumpliendo con las reglas de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, que exige la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se entregó? ¿A quién se le entregó? ¿Y quién le entregó? ¿Cuándo le entregó? ¿Cómo le entregó? ¿Y por qué le entregó? Nada de eso ha sido tenido en cuenta. Por otro lado, también es importante señalar que no ha habido promesa de entrega de dinero por parte de Rafael López Aliaga. Para esta defensa, la promesa de entrega de dinero
o de dádiva tiene que tener los mismos elementos que la entrega de dádiva propiamente dicha, exceptuando la realización, como si fuera un contrato preparatorio. En este caso no hay un receptor identificado, porque si se escucha claramente la frase difundida por las redes sociales, lo que Rafael López Aliaga dice es que donaría su dinero a organizaciones como Cáritas u otras, no, con lo que está ejemplificando y no identificando un receptor. Y en segundo lugar, las personas jurídicas no son susceptibles de condicionamiento electoral porque carecen del derecho de sufragio. Interpretarlo de otra manera es hacer una interpretación extensiva de una restricción, violando la regla constitucional que prohíbe la aplicación analógica de las reglas que restringen derechos y de las leyes penales. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la defensa tiene que ser clara y solicitarles estimar este recurso de apelación y revocar íntegramente la resolución, reformándola, manteniendo a Rafael López Aliaga en la carrera electoral. Muchas gracias. Muy bien. Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta al señor defensor? Sí, presidente, muchas gracias. Adelante. A ver, doctor Abato, de su exposición, que es corta porque los tiempos lo mandan así, he podido extraer 3 aspectos que para la decisión de quien habla van a ser muy importantes, que me gustaría que usted pudiera absorberlos o clarificarlos para mí en todo caso. La primera, usted ha señalado que el comportamiento, materia de imputación a su patrocinado que ha llevado por parte del Jurado Electoral Especial a excluirlo, tendría un primer elemento que no se cumple, el que a la fecha de dicho comportamiento, él no tendría la condición de candidato. Conforme a la doctrina homogénea, señor presidente, perdón, señor miembro del jurado, doctor Rodríguez Vélez, a la doctrina del Jurado Nacional de Elecciones, el cómputo de la condición de candidato se da a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la candidatura. Esto se dio el 22 de diciembre. La declaración se dio el 19 de diciembre. Ya, ese es un primer punto. El segundo punto, usted refiere a que en ningún momento, en lo que se refiere a entrega, se ha producido este hecho, ¿correcto? Yo creo que es más sencillo. Y el otro punto importante para mí, y asumo que también posiblemente para mis colegas, en el aspecto que usted refiere a la promesa de entrega de dádivas. He rescatado un aspecto que me gustaría, reitero, que usted lo pueda aclarar, cuando dice que las expresiones del señor candidato son a personas indeterminadas. Esa es mi apreciación. No sé, déjeme terminar con la pregunta. Y al ser a personas indeterminadas, esta es mi interpretación, no habría posibilidad de poder persuadir o inclinar el voto de los electores hacia tal o cual candidato o partido, porque se ha hecho, esta parte sí la ha referido usted, a un ofrecimiento a entidades caritativas, y ha señalado usted adicionalmente que para esa fecha él había hecho una manifestación de que no donaría en adelante porque estaba de licencia. Explíqueme este otro elemento que para mí es importante para poder determinar mi decisión. Doctor Rodríguez Vélez, permítame explicar eso. Yo sé que hay pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones haciendo una interpretación extensiva de lo que es la promesa de entrega, ¿no? Pero la defensa en este caso pide una revisión de esta concepción desde la interpretación más favorable a la persona, como se los ha recordado recientemente en Amicus Curiae, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es el vocero estudioso de nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos. En opinión de la defensa, para que la promesa de entrega tenga relevancia jurídica, debe reunir, como si fuera un contrato preparatorio, los elementos esenciales de la entrega propiamente dicha. Conforme a la doctrina del Jurado Nacional de Elecciones, la entrega propiamente dicha tiene que ser a una persona en un contexto y con prueba idónea. En este caso,
no hay una persona, hay un cuarto elemento que es el condicionamiento electoral. No es posible suponer que hay un condicionamiento electoral que se produce por la entrega de la dádiva al elector cuando hay una promesa gaseosa, no concreta, no precisa, acerca de que se donaría el salario del presidente de la República a organizaciones caritativas no identificadas. Es imposible que se pueda señalar que habría beneficiarios de estas organizaciones caritativas que podrían entenderse condicionados electoralmente para ser proclives al voto al señor López Aliaga. Esa es la tesis que la defensa está señalando en este caso. Y particularmente subraya que es efectivamente sí una expresión de deseo, pero no una promesa concreta de entrega que pueda producir el condicionamiento electoral que la doctrina de la Corte ha señalado, de este jurado ha señalado. Por eso, entonces usted, resumiendo, considera que la promesa tiene que estar vinculada al condicionamiento, a la posibilidad de persuasión y a la determinación de una persona o un grupo de personas, no a un grupo indeterminado. Así es, señor Rodríguez Vélez, efectivamente. Listo. Bien, presidente, muchas gracias. Para mí es suficiente. Muy bien. Don Jovian Sanginés. Sí, presidente, si me permite. Adelante. Doctor Abanto, un par de preguntas, doctor, para tener clara la idea. Una respuesta concreta nomás desearía para yo también poder tener en claro la orientación de su defensa. Hay un video que es el que la prueba, digamos, que da mérito para que el jurado especial inicie todo este proceso, ¿no? Este procedimiento sancionador. Ese video que se subió a la red social del candidato se realizó en el mes de diciembre de 2020 o el 2 de enero de 2021. 19 de diciembre de 2020 en el programa Porque es sábado con Andrés en Panamericana Televisión, señor Sanginés. Perfecto. Doctor, otra pregunta así concreta nomás. Se dice que antes que el candidato decida postular, sí hacía pues no ciertas actuaciones, donaciones. ¿Podía usted especificar alguna de estas organizaciones caritativas en específico que el candidato apoyaba? Me sugiero antes que sea candidato. Pues, ¿no? No puedo, señor Sanginés, porque él mantuvo la mayor parte de estas, o no, todas estas actividades caritativas o de apoyo de obras de bien, bajo la regla cristiana de que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, y ha guardado reserva sobre ellos. Claro, él lo ha dicho también que todo ello lo hizo antes que él decida ser candidato, ¿no? Así es. Y una última precisión, doctor Abanto. ¿Considera usted que la publicación realizada el 16 de enero de 2021 está dirigida en concreto a un potencial de universo de electores? Ya algo lo dijo el doctor Rodríguez, pero quisiera usted que podía expresar o ampliar un poquito más esta pregunta. Sí, la pregunta central para la defensa es si la promesa puede ser vaga a diferencia de la entrega, que tiene concreción, tiene identidad del receptor. La promesa vaga, sobre todo no dirigida a un elector, sino eventualmente inclusive a personas jurídicas, que yo entiendo la doctrina que ha establecido en caso anterior el jurado, pero de la que disiento, y por eso quiero invitar a reflexionar al jurado sobre esto. Las personas jurídicas no tienen derecho de sufragio, no pueden ser condicionadas electoralmente. Puede decirse que sus beneficiarios podrían ser condicionados, pero si estas personas jurídicas no son
identificadas concretamente de qué beneficiarios estaríamos hablando y de qué condicionamiento electoral estaríamos pudiendo justificar, cómo se produciría el resorte mental de determinación de la voluntad a través de una promesa vaga que no tiene identidad, por lo menos concretable, por decirlo de alguna manera, por usar un neologismo. Gracias, doctor Abanto. Es todo, presidente. Muy bien, muy amable. ¿El doctor Arce tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor. Muy bien. Doctor Abanto. Señor presidente. El Jurado Nacional de Elecciones va a deliberar en reserva como lo manda la ley, y usted como abogado sabe que eso es así. Y vamos a producir la decisión en cuanto corresponda también en los términos de la ley. Estamos en este acto de audiencia pública mirando un asunto de exclusión porque así lo permite la ley. De modo que en esos marcos, y teniendo en cuenta lo que usted ha señalado, los descargos que aparecen en el expediente, dichos por su defensa o quien haya patrocinado al señor candidato antes, van a ser tomados en cuenta. Y sobre eso es que nos vamos a pronunciar con absoluta independencia y ateniéndonos al derecho. Queda la causa al voto. Buenos días, puede usted retirarse y vamos a la siguiente. Sí, Cabanillas, sírvase usted dar cuenta de la primera de las audiencias que corresponde al Partido Renovación Popular por exclusión de candidato, siendo las 9:38. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Número 1. Expediente 8367-2021. Recurso de apelación interpuesto por doña Diana Masamoto Rivas, personera legal alterna de la organización política Renovación Popular, en contra de la resolución 681-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió excluir a don Rafael Bernardo López Aliaga Carzola, candidato a la presidencia de la República por la citada organización política en el marco de las elecciones generales 2021. La organización política Renovación Popular ha acreditado al señor don Humberto Abanto Verástegui. Buenos días. Señor abogado, don Humberto Abanto tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El debate de hoy es un debate sobre el derecho de participación política, específicamente sobre el derecho a ser elegido, que como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en su doctrina consolidada, cuando es restringido, implica en la restricción del derecho de todos los ciudadanos a elegir. En el caso concreto estamos hablando de una exclusión, que es la restricción más intensa que puede darse sobre el derecho a ser elegido en nuestro sistema jurídico. Esta exclusión, cuya regla general de aplicación es la gradualidad, es decir, exige reincidencia, tiene como excepción una aplicación inmediata prevista en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas para el caso en que el bien entregado supere las 2 unidades impositivas tributarias, en cuya situación el jurado electoral especial correspondiente debe disponer la exclusión del candidato infractor. El hecho, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, es que el 19 de diciembre de 2020, en el programa televisivo, porque hoy es sábado con Andrés, Rafael López Aliaga Cazorla declaró que desde los 19 años dedica la mitad de lo que gana a apoyar obras de bien. Esta sola declaración llevó al Jurado Electoral Especial a calcular que desde el 20 de diciembre de 2020, según la fecha de presentación de solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, hasta el 2 de enero de 2021, Rafael López Aliaga habría entregado 276.213 soles. Sin embargo, la resolución contiene 2 errores de hecho graves. El primero es que en esa misma declaración, Rafael López Aliaga señala que está de licencia en sus donaciones porque está entrando en campaña electoral. Y la segunda, de que la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Renovación Popular
se dio el 22 de diciembre de 2020 a las 11:16 de la mañana. ¿Qué ha hecho cómo ha razonado el Jurado Electoral Especial para excluir a Rafael López Aliaga? Ha empleado el aforismo inquisitorial a declaración de parte relevo de prueba, señor presidente. Y aquí en este Jurado Nacional de Elecciones hay personas versadas en el derecho penal y en el derecho sancionador. Lo que está haciendo el Jurado Electoral Especial es equiparar la declaración televisada con una confesión, olvidando que en nuestro sistema jurídico la confesión no tiene valor probatorio si no está corroborada con otros medios de prueba. Así, el Jurado Electoral Especial lo que ha hecho es confundir la prueba del dicho, o sea, una grabación en la que alguien dice haber hecho una entrega, con la prueba del hecho, que es una grabación en la que constase la entrega. Ni siquiera ha podido identificar una sola entrega cumpliendo con las reglas de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, que exige la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se entregó? ¿A quién se le entregó? ¿Y quién le entregó? ¿Cuándo le entregó? ¿Cómo le entregó? ¿Y por qué le entregó? Nada de eso ha sido tenido en cuenta. Por otro lado, también es importante señalar que no ha habido promesa de entrega de dinero por parte de Rafael López Aliaga. Para esta defensa, la promesa de entrega de dinero o de dádiva tiene que tener los mismos elementos que la entrega de dádiva propiamente dicha, exceptuando la realización, como si fuera un contrato preparatorio. En este caso no hay un receptor identificado, porque si se escucha claramente la frase difundida por las redes sociales, lo que Rafael López Aliaga dice es que donaría su dinero a organizaciones como Cáritas u otras, no, con lo que está ejemplificando y no identificando un receptor. Y en segundo lugar, las personas jurídicas no son susceptibles de condicionamiento electoral porque carecen del derecho de sufragio. Interpretarlo de otra manera es hacer una interpretación extensiva de una restricción, violando la regla constitucional que prohíbe la aplicación analógica de las reglas que restringen derechos y de las leyes penales. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la defensa tiene que ser clara y solicitarles estimar este recurso de apelación y revocar íntegramente la resolución, reformándola, manteniendo a Rafael López Aliaga en la carrera electoral. Muchas gracias. Muy bien. Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta al señor defensor? Sí, presidente, muchas gracias. Adelante. A ver, doctor Abato, de su exposición, que es corta porque los tiempos lo mandan así, he podido extraer 3 aspectos que para la decisión de quien habla van a ser muy importantes, que me gustaría que usted pudiera absorberlos o clarificarlos para mí en todo caso. La primera, usted ha señalado que el comportamiento, materia de imputación a su patrocinado que ha llevado por parte del Jurado Electoral Especial a excluirlo, tendría un primer elemento que no se cumple, el que a la fecha de dicho comportamiento, él no tendría la condición de candidato. Conforme a la doctrina homogénea, señor presidente, perdón, señor miembro del jurado, doctor Rodríguez Vélez, a la doctrina del Jurado Nacional de Elecciones, el cómputo de la condición de candidato se da a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la candidatura. Esto se dio el 22 de diciembre. La declaración se dio el 19 de diciembre. Ya, ese es un primer punto. El segundo punto, usted refiere a que en ningún momento, en lo que se refiere a entrega, se ha producido este hecho, ¿correcto? Yo creo que es más sencillo. Y el otro punto importante para mí, y asumo que también posiblemente para mis colegas, en el aspecto que usted refiere a la promesa de entrega de dádivas. He rescatado un aspecto que me gustaría, reitero, que usted lo pueda aclarar, cuando dice que las expresiones del señor candidato son a personas indeterminadas. Esa es mi apreciación. No sé, déjeme terminar con la pregunta. Y al ser a personas indeterminadas,
esta es mi interpretación, no habría posibilidad de poder persuadir o inclinar el voto de los electores hacia tal o cual candidato o partido, porque se ha hecho, esta parte sí la ha referido usted, a un ofrecimiento a entidades caritativas, y ha señalado usted adicionalmente que para esa fecha él había hecho una manifestación de que no donaría en adelante porque estaba de licencia. Explíqueme este otro elemento que para mí es importante para poder determinar mi decisión. Doctor Rodríguez Vélez, permítame explicar eso. Yo sé que hay pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones haciendo una interpretación extensiva de lo que es la promesa de entrega, ¿no? Pero la defensa en este caso pide una revisión de esta concepción desde la interpretación más favorable a la persona, como se los ha recordado recientemente en Amicus Curiae, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es el vocero estudioso de nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos. En opinión de la defensa, para que la promesa de entrega tenga relevancia jurídica, debe reunir, como si fuera un contrato preparatorio, los elementos esenciales de la entrega propiamente dicha. Conforme a la doctrina del Jurado Nacional de Elecciones, la entrega propiamente dicha tiene que ser a una persona en un contexto y con prueba idónea. En este caso, no hay una persona, hay un cuarto elemento que es el condicionamiento electoral. No es posible suponer que hay un condicionamiento electoral que se produce por la entrega de la dádiva al elector cuando hay una promesa gaseosa, no concreta, no precisa, acerca de que se donaría el salario del presidente de la República a organizaciones caritativas no identificadas. Es imposible que se pueda señalar que habría beneficiarios de estas organizaciones caritativas que podrían entenderse condicionados electoralmente para ser proclives al voto al señor López Aliaga. Esa es la tesis que la defensa está señalando en este caso. Y particularmente subraya que es efectivamente sí una expresión de deseo, pero no una promesa concreta de entrega que pueda producir el condicionamiento electoral que la doctrina de la Corte ha señalado, de este jurado ha señalado. Por eso, entonces, usted, resumiendo, considera que la promesa tiene que estar vinculada al condicionamiento, a la posibilidad de persuasión y a la determinación de una persona o un grupo de personas, no a un grupo indeterminado. Así es, señor Rodríguez Vélez, efectivamente. Listo. Bien, presidente, muchas gracias. Para mí es suficiente. Muy bien. Don Jovian Sanginés. Sí, presidente, si me permite. Adelante. Doctor Abanto, un par de preguntas, doctor, para tener clara la idea. Una respuesta concreta nomás desearía para yo también poder tener en claro la orientación de su defensa. Hay un video que es el que la prueba, digamos, que da mérito para que el jurado especial inicie todo este proceso, ¿no? Este procedimiento sancionador. Ese video que se subió a la red social del candidato se realizó en el mes de diciembre de 2020 o el 2 de enero de 2021. 19 de diciembre de 2020 en el programa Porque es sábado con Andrés en Panamericana Televisión, señor Sanginés. Perfecto. Doctor, otra pregunta así concreta nomás. Se dice que antes que el candidato decida postular, sí hacía, pues, no ciertas actuaciones, donaciones. ¿Podía usted especificar alguna de estas organizaciones caritativas en específico que el candidato apoyaba? Me sugiero antes que sea candidato, pues, ¿no? No puedo, señor Sanginés, porque
él mantuvo la mayor parte de estas, o no, todas estas actividades caritativas o de apoyo de obras de bien, bajo la regla cristiana de que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, y ha guardado reserva sobre ellos. Claro, él lo ha dicho también que todo ello lo hizo antes que él decía ser candidato, ¿no? Así es. Y una última precisión, doctor Abanto. ¿Considera usted que la publicación realizada el 16 de enero de 2021 está dirigida en concreto a un potencial de universo de lectores? Ya algo lo dijo el doctor Rodríguez, pero quisiera usted que podía expresar o ampliar un poquito más esta pregunta. Sí, la pregunta central para la defensa es si la promesa puede ser vaga, a diferencia de la entrega, que tiene concreción, tiene identidad del receptor. La promesa vaga, sobre todo no dirigida a un elector, sino a eventualmente inclusive a personas jurídicas, que yo entiendo la doctrina que ha establecido en caso anterior el jurado, pero de la que disiento, y por eso quiero invitar a reflexionar al jurado sobre esto. Las personas jurídicas no tienen derecho de sufragio, no pueden ser condicionadas electoralmente. Puede decirse que sus beneficiarios podrían ser condicionados, pero si estas personas jurídicas no son identificadas concretamente, de qué beneficiarios estaríamos hablando y de qué condicionamiento electoral estaríamos pudiendo justificar, cómo se produciría el resorte mental de determinación de la voluntad a través de una promesa vaga que no tiene identidad, por lo menos concretable, por decirlo de alguna manera, por usar un neologismo. Gracias, doctor Abanto. Es todo, presidente. Muy bien, muy amable. ¿El doctor Arce tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor. Muy bien. Doctor Abanto. Señor presidente. El Jurado Nacional de Elecciones va a deliberar en reserva como lo manda la ley, y usted como abogado sabe que eso es así. Y vamos a producir la decisión en cuanto corresponda, también en los términos de la ley. Estamos en este acto de audiencia pública mirando un asunto de exclusión porque así lo permite la ley. De modo que en esos marcos, y teniendo en cuenta lo que usted ha señalado, los descargos que aparecen en el expediente, dichos por su defensa o quien haya patrocinado al señor candidato antes, van a ser tomados en cuenta. Y sobre eso es que nos vamos a pronunciar con absoluta independencia y ateniéndonos al derecho. Queda la causa al voto. Buenos días, puede usted retirarse y vamos a la siguiente. Sí, Cabanillas, sírvase usted dar cuenta de la primera de las audiencias que corresponde al Partido de Renovación Popular por exclusión de candidato, siendo las 9:38. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Número 1. Expediente 8367-2021. Recurso de apelación interpuesto por doña Diana Masamoto Rivas, personera legal alterna de la organización política Renovación Popular, en contra de la resolución 681-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió excluir a don Rafael Bernardo López Aliaga Carzola, candidato a la presidencia de la República por la citada organización política en el marco de las elecciones generales 2021. La organización política Renovación Popular ha acreditado al señor don Humberto Abanto Verástegui. Buenos días. Señor abogado, don Humberto Abanto tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El debate de hoy es un debate sobre el derecho de participación política, específicamente sobre el derecho a ser elegido, que como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en su doctrina consolidada, cuando es restringido, implica en la restricción del derecho de todos los ciudadanos a elegir. En el caso concreto estamos hablando de una exclusión, que es la restricción más intensa que puede darse sobre el derecho a ser elegido en nuestro sistema jurídico. Esta exclusión, cuya regla general de aplicación es la gradualidad, es decir, exige
reincidencia, tiene como excepción una aplicación inmediata prevista en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas para el caso en que el bien entregado supere las 2 unidades impositivas tributarias, en cuya situación el jurado electoral especial correspondiente debe disponer la exclusión del candidato infractor. El hecho, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, es que el 19 de diciembre de 2020, en el programa televisivo Porque Hoy es Sábado con Andrés, Rafael López Aliaga Cazorla declaró que desde los 19 años dedica la mitad de lo que gana a apoyar obras de bien. Esta sola declaración llevó al Jurado Electoral Especial a calcular que desde el 20 de diciembre de 2020, según la fecha de presentación de solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, hasta el 2 de enero de 2021, Rafael López Aliaga habría entregado 276.213 soles. Sin embargo, la resolución contiene 2 errores de hecho graves. El primero es que en esa misma declaración Rafael López Aliaga señala que está de licencia en sus donaciones porque está entrando en campaña electoral. Y la segunda, de que la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Renovación Popular se dio el 22 de diciembre de 2020 a las 11:16 de la mañana. ¿Qué ha hecho cómo ha razonado el Jurado Electoral Especial para excluir a Rafael López Aliaga? Ha empleado el aforismo inquisitorial a declaración de parte relevo de prueba, señor presidente. Y aquí en este Jurado Nacional de Elecciones hay personas versadas en el derecho penal y en el derecho sancionador. Lo que está haciendo el Jurado Electoral Especial es equiparar la declaración televisada con una confesión, olvidando que en nuestro sistema jurídico la confesión no tiene valor probatorio si no está corroborada con otros medios de prueba. Así, el Jurado Electoral Especial lo que ha hecho es confundir la prueba del dicho, o sea, una grabación en la que alguien dice haber hecho una entrega, con la prueba del hecho, que es una grabación en la que constase la entrega. Ni siquiera ha podido identificar una sola entrega cumpliendo con las reglas de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, que exige la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se entregó? ¿A quién se le entregó? ¿Y quién le entregó? ¿Cuándo le entregó? ¿Cómo le entregó? ¿Y por qué le entregó? Nada de eso ha sido tenido en cuenta. Por otro lado, también es importante señalar que no ha habido promesa de entrega de dinero por parte de Rafael López Aliaga. Para esta defensa, la promesa de entrega de dinero o de dádiva tiene que tener los mismos elementos que la entrega de dádiva propiamente dicha, exceptuando la realización, como si fuera un contrato preparatorio. En este caso no hay un receptor identificado porque si se escucha claramente la frase difundida por las redes sociales, lo que Rafael López Aliaga dice es que donaría su dinero a organizaciones como Cáritas u otras, no, con lo que está ejemplificando y no identificando un receptor. Y en segundo lugar, las personas jurídicas no son susceptibles de condicionamiento electoral porque carecen del derecho de sufragio. Interpretarlo de otra manera es hacer una interpretación extensiva de una restricción, violando la regla constitucional que prohíbe la aplicación analógica de las reglas que restringen derechos y de las leyes penales. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la defensa tiene que ser clara y solicitarles estimar este recurso de apelación y revocar íntegramente la resolución, reformándola, manteniendo a Rafael López Aliaga en la carrera electoral. Muchas gracias. Muy bien. Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta al señor defensor? Sí, presidente, muchas gracias. Adelante. A ver, doctor Abato, de su exposición, que es corta porque los tiempos lo mandan así, he podido extraer 3 aspectos que para la decisión de quien habla van a ser muy importantes, que me gustaría que usted pudiera absorberlos o clarificarlos para mí en todo caso. La primera, usted ha señalado que el comportamiento, materia de imputación a su patrocinado que ha llevado por parte
del jurado electoral especial a excluirlo, tendría un primer elemento que no se cumple, el que a la fecha de dicho comportamiento, él no tendría la condición de candidato. Conforme a la doctrina homogénea, señor presidente, perdón, señor miembro del jurado, doctor Rodríguez Vélez, a la doctrina del Jurado Nacional de Elecciones, el cómputo de la condición de candidato se da a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la candidatura. Esto se dio el 22 de diciembre. La declaración se dio el 19 de diciembre. Ya, ese es un primer punto. El segundo punto, usted refiere a que en ningún momento, en lo que se refiere a entrega, se ha producido este hecho, ¿correcto? Yo creo que es más sencillo. Y el otro punto importante para mí, y asumo que también posiblemente para mis colegas, en el aspecto que usted refiere a la promesa de entrega de dádivas. He rescatado un aspecto que me gustaría, reitero, que usted lo pueda aclarar, cuando dice que las expresiones del señor candidato son a personas indeterminadas. Esa es mi apreciación. No sé, déjeme terminar con la pregunta. Y al ser a personas indeterminadas, esta es mi interpretación, no habría posibilidad de poder persuadir o inclinar el voto de los electores hacia tal o cual candidato o partido, porque se ha hecho, esta parte sí la ha referido usted, a un ofrecimiento a entidades caritativas, y ha señalado usted adicionalmente que para esa fecha él había hecho una manifestación de que no donaría en adelante porque estaba de licencia. Explíqueme este otro elemento que para mí es importante para poder determinar mi decisión. Doctor Rodríguez Vélez, permítame explicar eso. Yo sé que hay pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones haciendo una interpretación extensiva de lo que es la promesa de entrega, ¿no? Pero la defensa en este caso pide una revisión de esta concepción desde la interpretación más favorable a la persona, como se los ha recordado recientemente en Amicus Curiae, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es el vocero estudioso de nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos. En opinión de la defensa, para que la promesa de entrega tenga relevancia jurídica, debe reunir, como si fuera un contrato preparatorio, los elementos esenciales de la entrega propiamente dicha. Conforme a la doctrina del Jurado Nacional de Elecciones, la entrega propiamente dicha tiene que ser a una persona en un contexto y con prueba idónea. En este caso, no hay una persona, hay un cuarto elemento que es el condicionamiento electoral. No es posible suponer que hay un condicionamiento electoral que se produce por la entrega de la dádiva al elector cuando hay una promesa gaseosa, no concreta, no precisa, acerca de que se donaría el salario del presidente de la República a organizaciones caritativas no identificadas. Es imposible que se pueda señalar que habría beneficiarios de estas organizaciones caritativas que podrían entenderse condicionados electoralmente para ser proclives al voto al señor López Aliaga. Esa es la tesis que la defensa está señalando en este caso. Y particularmente subraya que es efectivamente sí una expresión de deseo, pero no una promesa concreta de entrega que pueda producir el condicionamiento electoral que la doctrina de la Corte ha señalado, de este jurado ha señalado. Por eso, entonces, usted, resumiendo, considera que la promesa tiene que estar vinculada al condicionamiento, a la posibilidad de persuasión y a la determinación de una persona o un grupo de personas, no a un grupo indeterminado. Así es, señor Rodríguez Vélez, efectivamente. Listo. Bien, presidente, muchas gracias. Para mí es suficiente. Muy bien. Don Jovian Sanginés. Sí, presidente, si me permite. Adelante. Doctor Abanto, un par de preguntas, doctor, para tener
clara la idea. Una respuesta concreta nomás desearía para yo también poder tener en claro la orientación de su defensa. Hay un video que es el que la prueba, digamos, que da mérito para que el jurado especial inicie todo este proceso, ¿no? Este procedimiento sancionador. Ese video que se subió a la red social del candidato se realizó en el mes de diciembre de 2020 o el 2 de enero de 2021. 19 de diciembre de 2020 en el programa Porque es sábado con Andrés en Panamericana Televisión, señor Sanginés. Perfecto. Doctor, otra pregunta así concreta nomás. Se dice que antes que el candidato decida postular, sí hacía pues no ciertas actuaciones, donaciones. ¿Podía usted especificar alguna de estas organizaciones caritativas en específico que el candidato apoyaba? Me sugiero antes que sea candidato. Pues, ¿no? No puedo, señor Sanginés, porque él mantuvo la mayor parte de estas, o no, todas estas actividades caritativas o de apoyo de obras de bien, bajo la regla cristiana de que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, y ha guardado reserva sobre ellos. Claro, él lo ha dicho también que todo ello lo hizo antes que él decida ser candidato, ¿no? Así es. Y una última precisión, doctor Abanto. ¿Considera usted que la publicación realizada el 16 de enero de 2021 está dirigida en concreto a un potencial de universo de electores? Ya algo lo dijo el doctor Rodríguez, pero quisiera usted que podía expresar o ampliar un poquito más esta pregunta. Sí, la pregunta central para la defensa es si la promesa puede ser vaga a diferencia de la entrega, que tiene concreción, tiene identidad del receptor. La promesa vaga, sobre todo no dirigida a un elector, sino a eventualmente inclusive a personas jurídicas, que yo entiendo la doctrina que ha establecido en caso anterior el jurado, pero de la que disiento, y por eso quiero invitar a reflexionar al jurado sobre esto. Las personas jurídicas no tienen derecho de sufragio, no pueden ser condicionadas electoralmente. Puede decirse que sus beneficiarios podrían ser condicionados, pero si estas personas jurídicas no son identificadas concretamente, de qué beneficiarios estaríamos hablando y de qué condicionamiento electoral estaríamos pudiendo justificar, cómo se produciría el resorte mental de determinación de la voluntad a través de una promesa vaga que no tiene identidad, por lo menos concretable, por decirlo de alguna manera, por usar un neologismo. Gracias, doctor Abanto. Es todo, presidente. Muy bien, muy amable. ¿El doctor Arce tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor. Muy bien. Doctor Abanto. Señor presidente. El Jurado Nacional de Elecciones va a deliberar en reserva como lo manda la ley, y usted como abogado sabe que eso es así. Y vamos a producir la decisión en cuanto corresponda también en los términos de la ley. Estamos en este acto de audiencia pública mirando un asunto de exclusión porque así lo permite la ley. De modo que en esos marcos, y teniendo en cuenta lo que usted ha señalado, los descargos que aparecen en el expediente, dichos por su defensa o quien haya patrocinado al señor candidato antes, van a ser tomados en cuenta. Y sobre eso es que nos vamos a pronunciar con absoluta independencia y ateniéndonos al derecho. Queda la causa al voto. Buenos días, puede usted retirarse.